hacer esto y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia, parte 30. Y en la parte 30 tenemos hoy Jesús, el afán y la ansiedad. Jesús, el afán y la ansiedad. En el estudio de hoy vamos a continuar con Mateo capítulo 6 y estamos todavía en las fallas. Ya hemos tocado del versículo 19 al versículo 24. En el estudio anterior ya tocamos la primera falla que Jesús habla que el creyente no debiera de tener, que es la falla de acumular posesiones de las riquezas. Teniendo nuestros corazones divididos con las riquezas, queriendo acumular bienes en esta tierra. Pero ahora en este estudio, en la parte 30, vamos a tocar la segunda falla, que es el afán y la ansiedad. Eso es una falla que nosotros los creyentes tenemos y no debiéramos de tener, y a veces la falla nos sobredomina. Algo que un creyente no debiera de estar ansioso y tampoco debiera de preocuparse de cosas, porque tenemos a Cristo. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y esta es la conclusión del capítulo 6. Hoy terminamos con el capítulo 6 y nos quedan solo un capítulo más del Sermón del Monte. La palabra es bendita y se lee en el nombre de Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Padre, mira este estudio que vamos a comenzar sobre el afán y la ansiedad del Sermón del Monte. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a entender que nosotros no tenemos que preocuparnos por nada, sino preocuparnos por el reino tuyo, Padre amado.
Te pido, Dios, que sea tú dándonos entendimiento de tu palabra a cada amigo, a cada hermano que tú traigas a este canal, que puedan entender el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar y lo que vamos a hablar en este estudio es la importancia de no preocuparnos por posesiones y aún las cosas que necesitamos para sobrevivir. Vamos a comenzar con el versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La primera parte del versículo. Por tanto os digo. Cuando vimos la palabra por tanto, ahorita vamos a meternos más en esto. Pero cuando tú ves algo que dice en la palabra, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y está en un versículo y tú ves que dice por tanto, tú tienes que ir un poquito para atrás. Porque ese por tanto quiere decir, por causa de lo que he acabado de decirte, te voy a decir esto ahora. Sabemos que el versículo anterior fue que no podemos tener dos señores. No podemos amar a la riqueza y a Dios. También nos enseñaron los versículos anteriores que no podemos hacer tesoros en la tierra. Ahora dice, por tanto, por cuanto te dije aquello, ahora te voy a decir, no os afanéis por vuestra vida. Él dice, no te afanes por vuestra vida. Afanar es preocuparte, estar ansioso, preocuparte sobre todo. Pero mira, a mí me gusta los 3 puntos que él dice. Dice, no te afanes. ¿Qué habéis de comer? Todos necesitamos comida. ¿Qué habéis de beber? Sin agua el hombre no puede vivir. Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Jesús dice, ahora yo te digo, no te afanes por nada. No te afanes de qué tú vas a comer. No te afanes de qué tú vas a vestir. No te afanes qué es lo que tú vas a beber. Cosas que son necesidades para el hombre. Mas sin embargo Jesús le está diciendo, no te preocupes por esas necesidades. En el curso de economía enseñan que el hombre tiene deseos y necesidades. Los deseos son las cosas que yo no necesito, que si no la tengo no me voy a morir. Pero las necesidades como la comida, el agua, el vestimento, un techo, son cosas que sin eso yo no puedo vivir. Sin eso yo puedo morir. Si no tengo comida me puedo morir. Si no bebo agua me puedo morir. Si no tengo ropa me puedo enfermar y morirme si hace frío. Si no tengo un techo donde vivir, puedo morirme porque me pueden matar en la calle. Algo pueda suceder con la temperatura, con el clima. Mas sin embargo, Jesús dice, por tanto yo os digo, no os afanéis por nada. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? O por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Vamos a entender por qué el Señor dice eso. Voy a leer del comentario cultural. Dice, la mayoría de las personas en la antigüedad tenían muy poco, más allá de las necesidades básicas: comida, vestido y techo. Debido a que para ellos la adquisición de estas necesidades a menudo dependía especialmente en zonas rurales de las lluvias estacionales o en Egipto del desborde del Nilo, tenían razón suficiente para preocuparse
aún acerca de la comida y de la vestidura. Jesús le dice a una gente que eran pobres, a gente que no tenían con qué buscar su comida a veces, que se tenían que preocupar todos los días, especial si tenían hijos. ¿Qué yo le voy a dar a mis hijos para comer? ¿Qué será? Y el Señor le dice, no te preocupes, no te afanes. ¿Por qué habéis de comer? No te afanes, ¿por qué habéis de beber? Y no te afanes, ¿por qué habéis de vestir? Mira ahora, él le dice que no se afanen. Y ahora mira lo que le dice. Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos a ver el versículo parte por parte. Mirad las aves del cielo. No te afanes, porque mira las aves, él le dice. Ellos ni ciegan, ni riegan, pero nuestro Padre celestial las alimenta a todas. Y después dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Eso está lindo, eso está precioso. Acuérdate que aquí Jesús le está hablando a los hijos de Dios. Él le dice a los hijos de Dios, no te afanes por qué habéis de comer. Él dice, no te afanes por nada. Y para que sepan que le está haciendo en serio de que no se afanen por nada, le dice, no te afanen por qué ha de comer, por qué ha de beber y por qué ha de vestir. Y después le dice, mira las aves. Ellos ni trabajan, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre celestial los alimenta a todas. Ninguna de ellas se mueren de hambre. ¿No valen ustedes más que las aves a vuestro Padre? ¿No son ustedes más importantes que las aves? Y ahora les voy a añadir algo que ellos no tenían, porque todavía no iba concluido Jesús con su ministerio. Pero el libro de Hebreos nos dice que Jesús no mandó a rescatar a los ángeles, sino a la humanidad. Nosotros, Dios ama a sus hijos más que a cualquier animal, que Él le da sustento. Él nos ama más, por eso no podemos afanarnos por nuestras necesidades que necesitamos, porque Él es el que nos va a suplir. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso está lindo. ¿Quién de vosotros? Él le pregunta. Por más que tú te afanes, si eres pequeñito te puede añadir más tamaño. Te puedes tú mismo hacerte más grande por afanarte. Si tú eres 4 o 5 y quieres hacerte 5, ¿te puedes hacer 4 o 5 por afanarte? No. Nosotros no tenemos control de eso. ¿Para qué nos vamos a afanar? Vamos para el 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ahora le dice, ya le hablé de que no se afanen por las necesidades de la comida y de la bebida. Después le da el ejemplo de las aves, que nuestro Padre Celestial, aunque ellos no trabajan, aunque ellos no ciegan, aunque ellos no recogen, nuestro Padre Celestial las alimenta. Y Él le dice, no valen ustedes más que vosotros, que ellos. Es una pregunta que le digo, ¿no vale vosotros más que ellos? Ahora él va al tema de la vestidura. Por vuestro vestido, ¿por qué os afanéis? En otras palabras, ¿por qué tú te vas a afanar por lo que tú te tienes que poner mañana? Lo que te tienes que poner hoy. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Ahora dice, considera los lirios, esas flores lindas que tú ves en el campo, considéralas, cómo ellos crecen. No trabajan, ni hilan. 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así
como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, como hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Él le dice, y por el vestido, ¿por qué afanarnos? Los lirios del campo, mira qué lindos son. Mira cómo Dios los viste. No trabajan ni hilan, ellos no hacen nada. Pero mira qué lindo Dios los viste. Y dice, ni aun Salomón en su gloria. Salomón, un hombre rico, un rey, el tercer rey de Israel, el primer rey que fue descendencia de David. Mira que ni aun Salomón en su gloria se vistió como uno de ellos. Después le dice, si Dios viste a los lirios, a las flores del campo, que hoy están y mañana se secan y se echan en el fuego y se botan, ¿cuánto más no hará por ustedes? Mira, para entender esto un poquito más, que Dios va a hacer todo para nosotros. Si Él alimenta a las aves, si Él viste a los lirios, si Él viste a los lirios del campo, esas flores lindas que nosotros los vemos, eso es Dios que la viste. Eso es Dios que le pone esa belleza. Si Dios hace eso por ellos, ¿cuánto más por nosotros? Vamos a Romanos 8:32. Un ejemplo por qué nosotros no debemos de afanarnos, por qué comer, por qué beber y por qué vestirnos. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la cruz del Calvario para ser torturado, para ser, aleluya, desfigurado, para ser maltratado, para ser escupido, para ser puesto en ridículo en la cruz del Calvario, para reconciliarnos a nosotros con Él, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando yo estaba muerto, aun cuando tú estabas muerta o muerto en tus delitos y tus pecados. Dios entregó a su Hijo. Dios mismo vino a la tierra, tomó forma de hombre para reconciliarte para atrás en sí mismo. ¿Cuánto más no nos dará lo que necesitamos ahora que estamos con Él? Filipenses 4:19, ya yo lo leí en unos estudios atrás, pero vamos a leerlo una vez más. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Dios suplirá todo lo que nos falta. Ahora vamos al versículo 31 del capítulo 6 de Mateo, del Sermón del Monte. Continuamos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué yo voy a comer? ¿Qué yo voy a beber? ¿O qué yo me voy a vestir? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Solo gentiles buscan todas estas cosas. El hombre que no es cristiano, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no es hijo de Dios, también se preocupa por su comida, también se preocupa por qué va a beber, también se preocupa por qué va a vestir. Dios le dice a nosotros, no nos afanen por eso, porque los gentiles hacen eso. Pero vuestro Padre celestial ya sabe que tenemos necesidad.
Estos versículos lo que claramente está diciendo es, Jesús le está dejando saber a sus oyentes, a lo que Él le está hablando que son hijos de Dios. Él dice, los gentiles claramente se preocupan por esto. Pero yo quiero que ustedes se acuerden que vuestro Padre Celestial se preocupa de ustedes. Vamos a Mateo 6, 7 y 8, que ya lo estudiamos. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros le pidamos. No tenemos ninguna necesidad de nosotros afanarnos. Ahora, Jesús dice, no te afanes por nada. Por tanto, no os afanéis por nada. No te afanéis, no te preocupes por acumular tesoro en la tierra. No te afanes por qué ha de comer, qué a beber o qué a vestirte. No te preocupes de nada de eso, porque vuestro Padre Celestial sabe que tú lo necesitas y Él va a suplir de todo lo que tú necesitas. Y ahora en el versículo 32 va para el clima, va para la esencia de lo que el creyente tiene que hacer. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a coger este versículo y vamos a hablar de este versículo, porque este versículo es la esencia, como dije ahorita, es el clima de esta parte del sermón del monte. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, acordémonos, dice, más primeramente. Antes de continuar con esto, tenemos que acordarnos que después que el Señor Jesús nos enseña a orar y nos dice que no hagamos el ayuno como los hipócritas, entonces Él entra en las tres fallas que yo estaba hablando que el Señor Jesús enseñó. Y la primera falla del creyente era, alabado sea el nombre del Señor, en poner nuestros ojos, nuestra esperanza en las posesiones de la tierra y en la riqueza. Y la segunda falla era el afán, que es el que estamos estudiando ahora. El Señor Jesús comienza diciendo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones roban, hurtan y roban. Después le dice, más bien hacer tesoros en los cielos. Y dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará el corazón. Luego nos dice que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Nos estaba dando a entender que nosotros no podemos enfocarnos en estas cosas. Y luego entra y dice, no nos preocupemos, no nos afanemos por qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir. Y ahora dice, más bien primero. Cuando Él dice, más bien primero, Él dice, antes de tú acumular tesoros en la tierra, antes de tú buscar la riqueza, antes de tú preocuparte por lo que va de comer, antes de tú preocuparte por lo que ha de beber, antes de tú preocuparte por lo que ha de vestir, antes de todo eso, más bien, mejor te conviene, más bien primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Lo que Él dice es que antes que nosotros
hacemos cualquier otra cosa, antes que nosotros nos preocupemos de cualquier otra cosa, antes de que tratemos de suplir nuestras necesidades nosotros primero, y no estamos diciendo que Jesús le está hablando en contra de la riqueza, no estamos diciendo que el Señor le está hablando en contra de uno estar preparado, de hacer planificaciones para el futuro, no. Lo que le está diciendo es, primeramente, antes de todo, sobre todo, busca el reino de Dios y su justicia. Esto es un poco similar al mandamiento que el Señor le decía al pueblo de Israel: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Sobre todas las cosas amarás a Dios. Solo ahora dice, primeramente, más bien, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Acordémonos que hemos ya dicho que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar la justicia de Dios, el reino de Dios primero. Acordémonos también que en Juan capítulo 18, cuando están interrogando a Jesús, cuando ya Judas lo iba traicionado y se lo iban llevado, él dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, mis ángeles, todos vinieran a rescatarme. Pero mi reino no es de este mundo. Solo que el Señor nos está enseñando aquí que si vamos a buscar el reino de Dios y su justicia primero, tenemos que buscar lo que es de Dios, que es espiritual. Tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual primero, antes de lo material, antes de lo que nosotros pensamos que es necesario buscar. Y como hemos ya enseñado, la comida, la bebida, el vestido, esas cosas son necesarias para nosotros vivir. Pero lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que tenemos que depender de Él. Y si nosotros nos enfocamos en nuestra vida espiritual, buscando al reino de Dios primero, pues entonces Él se va a preocupar por suplir nuestras necesidades, por suplir la casa que necesitamos, por suplir la comida, por suplir la vestidura, por suplir todo lo que necesitamos y aún darnos más de lo que necesitamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Como dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, pues entonces, en preocuparnos qué hemos de beber, qué hemos de comer, entonces estamos preocupándolo en lo material. Como dice el apóstol Juan en Primera de Juan: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando nosotros nos afanamos por algo, lo convertimos en amor para nosotros sin darnos cuenta. Dice: no amáis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Luego dice: porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no proviene de Dios, sino del maligno. No es de Dios, y lo de Dios permanecerá para siempre. Pero todas estas cosas, la riqueza, las posesiones, la comida, la ropa, todo eso va a dejar y se va a eliminar un día. Pero lo espiritual es eterno. Lo espiritual es para siempre. Por eso dice: más bien primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. En los estudios anteriores hemos tocado el reino de Dios y hemos tocado la voluntad de Dios cuando el Señor nos enseña a orar. Decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús nos enseña el reino de Dios, lo que es. Para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que buscar, qué es el reino de Dios, qué significa. El reino de Dios y la voluntad de Dios van juntos. Porque el reino de Dios es donde Dios gobierna, que Dios tiene que gobernar nuestra vida espiritual. Dios tiene que gobernar nuestra vida física.
Buscando el reino de Dios es buscando, alabado sea el nombre del Señor, la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que significa buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios por encima de todo. Significa poner a Dios primero en tu vida sobre todo. Llenar tus pensamientos con los deseos de Dios. Tomar el carácter de Jesús como tu modelo y servirle y obedecerle en todo. Eso es lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia. La pregunta que yo me tengo que hacer, en realidad, ¿qué es importante para mí? ¿La comida? ¿La bebida? ¿El vestido? ¿La riqueza? ¿O el reino de Dios? A Jesús, la obra de Dios. Quiero leerle esto exacto como está. Personas, objetos, metas y otros deseos compiten por la prioridad. Cualquiera de estos puede convertirse rápidamente en lo más importante para nuestra vida si no elegimos activamente darle a Dios el primer lugar en cada área de nuestra vida. Me gusta cómo él dice hacerlo activamente. Algo que tiene que preocuparte en hacerlo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas, él dice la comida, lo que va a beber, lo que va a vivir, vestir, todo eso van a ser añadidos. En lugar de estar preocupados por las cosas materiales, nuestro interés debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que al hacerlo, el Señor ha ofrecido responder fielmente al pacto. Todas estas cosas os serán añadidas. En este versículo hay un pacto que Jesús hace con sus seguidores. Si tú te preocupas buscar el reino de Dios y toda su justicia sobre todas las cosas, sobre el deseo tuyo, sobre lo material, sobre tus necesidades, si tú nada más te preocupas, al tú hacerlo, Dios ha prometido fielmente, ese es el pacto que Él ha prometido, suplir lo que tú necesitas, suplir tu comida, suplir tu bebida, suplir tu vestidura. Y después el versículo 34 concluye diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. El Señor dice, así que, en otras palabras, por tanto, como tú buscas el reino de Dios y su justicia, por tanto, no os afanéis por el día de mañana. Cuando dice así que, eso es otra manera de decir por tanto. Acordémonos de Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El Señor en este sermón del monte está enseñando a sus seguidores a depender de Dios, a buscar primero el reino de Dios. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Planificar para el mañana es tiempo bien invertido. Preocuparse por el mañana es tiempo perdido. A veces es difícil distinguir la diferencia. Una planificación cuidadosa
implica pensar con anticipación en metas, pasos y horarios, confiando en la guía de Dios. Cuando se hace bien, la planificación puede ayudar a aliviar la preocupación. Los que se preocupan, por el contrario, son consumidos por el miedo y les resulta difícil confiar en Dios. Eso fue del comentario James Montgomery Burns. Lo leí porque me gustó y quería compartirlo con ustedes. Lo que no está diciendo, que él está interpretando los versículos, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dejar que nuestra planificación intervenga o interfiere con nuestra relación con Dios. Y también nos enseña que no permitamos que nuestra preocupación por el mañana, por qué yo he de comer, por qué yo he de vestir, por qué yo he de beber, que no intervengan o se impongan con nuestra relación con Dios hoy. En estos versículos que hemos estado estudiando, en el estudio anterior y en el estudio de ahora, desde Mateos capítulo 6, versículo 19, a Mateos capítulo 6, versículo 34, hay tres enseñanzas que el Señor aquí nos da. ¿Por qué no podemos afanarnos? ¿Por qué no debemos de preocuparnos? Del versículo 25 al versículo 34, Jesús da tres por tanto, dándonos a entender, y tenemos que detenernos para entender las tres razones por qué no podemos afanarnos. Cuando él dice por tanto, así os digo, así es. Él está diciendo, por tanto, por lo que yo he acabado de decir, no haga esto. Por la verdad en estos versículos, no haga esto. Y los versículos clave que vamos a estar mirando, donde están, es en el versículo 25, 31 y 34. En el versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. En el versículo 31 dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos. Y el versículo 34 dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Vamos ahora, voy a leer del comentario de James Montgomery Burns, que nos enseña los significados de estos tres por tanto. Y nos da a entender un poquito más que el Señor nos está dando las razones por qué no debemos de preocuparnos. Se ha dicho que al leer la Biblia, cada vez que te encuentres con la palabra por tanto, no debes continuar hasta que entiendas por qué está ahí. Y si esto es cierto para una sola instancia de la palabra, es mucho más cierto cuando la palabra se repite varias veces. Por tanto, así que, por eso, por tanto, significa a causa de o debido a esto. Así, en estos versículos, Jesús da una conclusión basada en tres cosas que se han dicho anteriormente. Primero, debido a la enseñanza en el versículo 24, el cristiano no debe preocuparse. 2. Debido a las verdades en los versículos 26 al 30, el cristiano
no debe preocuparse. Finalmente, debido a la enseñanza de los versículos 32 y 33, el cristiano no debe preocuparse. Vamos ahora, yo voy a leer, de acuerdo a este comentarista, las tres enseñanzas para que nosotros podamos entenderlas y entender el mensaje del estudio de hoy y el estudio anterior. La primera se encuentra en el versículo 24, que es propiamente hablando la conclusión de las palabras de Cristo sobre el dinero. En esa sección del sermón, Jesús enseñó que el amor al dinero es perjudicial porque es imposible para una persona servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Ahora dice que por la misma razón sus seguidores no deben estar ansiosos por algún acontecimiento o provisión futural. Lo que él no está hablando aquí es, en el versículo 24 el Señor dice que no podemos servir a Dios y al dinero, que vamos a amar a uno y aborrecer al otro, vamos a estimular a uno y a menospreciar al otro. Y ese versículo 4 vino en la anterior de acumular tesoros en la tierra. En el versículo 25 dice, por tanto, por la verdad que he acabado de decirte, que no puedes servir a Dios y al dinero, no deben preocuparse ni afanarse por lo que han de vestir o por lo que han de comer. Ok, el comentarista Keener nos dice, Dios nos manda a dejar de preocuparnos perpetuamente por una sola cosa. Cometemos pecado cuando nos preocupamos, no confiamos en Dios. Cuando nos preocupamos, no recibimos respuestas a las oraciones cuando nos preocupamos, porque no estamos confiando en Dios. La segunda razón por la que no debemos preocuparnos está en el versículo 26 al 31. Lo que esos versículos nos enseña, esa razón es que es un recordatorio de un hecho que todo cristiano debe conocer. El hecho de que Dios es tanto capaz como está dispuesto a cuidar de aquellos que confían en Él. Jesús dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? Aquí vemos la importancia de estos versículos. Después del versículo 26
al versículo 30, en el 31 él dice, por tanto, no os afanéis por nada. Así os digo, no os afanéis por nada. Sabiendo, por lo que yo he dicho, que Dios cuida de las aves, le alimenta, aunque ellos no trabajan. Mira cómo viste las flores, los lirios del campo, no se afanen. Esa es la segunda. Vamos a la tercera. La razón final dada por Jesús para enseñarnos a no preocuparnos es una que apela a la experiencia. Jesús dijo, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, ocupémonos de buscar los intereses de Dios y seguir su camino, y veamos si todas nuestras necesidades físicas no nos llegan sin esfuerzos y sin ninguna necesidad de nuestra parte de estar ansioso por ellas. Quiero leer 1 de Pedro 5:7. Dice, echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro le enseña a la iglesia, poned todas vuestras ansiedades delante de Dios, porque Él es que cuida de nosotros. Y el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 le dice, de nada estéis afanosos, sino dejad todas peticiones delante de Dios con acción de gracia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, pues entonces nosotros no nos preocupamos, porque no tenemos tiempo para preocuparnos, porque estamos confiando en Dios, que es el que va a suplir todas nuestras necesidades. Ya que hemos tocado las primeras dos fallas, el amor al dinero, buscando posesiones, y la segunda falla, el afán y la ansiedad, quiero leer para concluir todo esto Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 18, y es el mensaje a la Odisea. Mira lo que esta iglesia, el mensaje que Dios le dio a esta iglesia en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 18. La palabra es bendita y se lee honrando a Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y aquí es lo que quiero que nosotros nos enfoquemos en esta parte de la iglesia, dice, porque tú dices, al Señor decir, porque tú dices, la iglesia de la Odisea, los creyentes de esa iglesia, esto es lo que decían. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que la iglesia de la Odisea decía, que ellos eran ricos, que ellos se habían enriquecido y que no tenían necesidad de nada. Por ello poner sus ojos en las riquezas, en acumular tesoros en la tierra y amar al dinero más que a Dios, su vida espiritual estaba apagada. Y ellos pensaban que tenían lo suficiente, que no necesitaban de nadie, que no necesitaban nada.
Aquí mira lo que el Señor Jesús le responde. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú eres, él dice, y no sabes, tú te crees que tú eres rico. Tú te crees que tú te has enriquecido y que no tienes necesidad de nadie, pero tú eres un desventurado. Tú eres pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veáis. El Señor Jesús a la iglesia de Laodicea le dice que ellos dicen que son ricos y se han enriquecido y no tienen necesidad de nada. Pero él dice, pero ustedes no saben que son desventurados, que ustedes están desnudos y ustedes son pobres ciegos. Ellos estaban ciegos espiritualmente, estaban. Algo que yo no mencioné en el estudio anterior es que aunque ellos pensaban que la luz admitía luz, por eso el Señor dice que los ojos es la lámpara de luz, porque ellos creían que admitía luz, pero también se refería a la luz que entraba en el cuerpo. Como la tecnología que usamos de las ventanas, que si está sucia, si está colorada o si está limpia. A esta iglesia, ellos como iban puestos sus ojos en las riquezas y se iban afanados de tenerlo todo, terminaron siendo pobres, ciegos. Ellos no eran pobres en espíritu, porque dicen, de nada tenemos necesidad. Dios le dice, yo te aconsejo que compre oro refinado en fuego por mí para que sea rico. La riqueza que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos es una riqueza espiritual. Por eso tenemos que depositar nuestro tesoro en el cielo, no en la tierra. Por eso no nos podemos afanar de las riquezas, de qué vamos a comer y de qué vamos a vestir. Ya en el estudio anterior en esto hemos hablado que nosotros no podemos acumular tesoro en la tierra y que no podemos amar las riquezas, sino tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en buscando el reino de Dios y su justicia primeramente, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas son añadidas. Nuestra vestimenta, nuestra comida, nuestras necesidades, todo lo que nosotros necesitamos para vivir son añadidas si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta aquí ha concluido la parte 30 de la serie de estudios bíblicos que estamos haciendo, Enseñanza según Jesús para la iglesia, Jesús y el afán y la ansiedad. En la próxima parte, en la parte 31, vamos a continuar y terminar la última falla que los creyentes no debieran de tener. Y esa última falla es el juzgar a los demás. Vamos a estar en Mateos capítulo 7 y vamos a estar del versículo 1 al versículo 6. Mateo 7 del 1 al 6, Jesús y el juzgar a los demás. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, que este mensaje que tú nos has dado hoy, que sea grabado en las tablas de nuestros corazones. Padre, que tú lo escribes en nuestro corazón, que nosotros podamos aprender de tu palabra, aprender de las enseñanzas de Jesús, a no preocuparnos por nada, a no estar afanados por nada, sino preocuparnos de buscar el reino tuyo y tu justicia primero, de buscar lo tuyo, Señor, de meternos contigo, de buscar el carácter de Cristo, de usar el personaje de Cristo como modelo para nuestra vida
vida y dejar y dejar de, Señor, de preocuparnos y confiar, mi Padre amado, en ti, que tú vas a suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria tuya. Padre, te pido por cada oyente que tú has traído a este canal para que tú te glorifiques en su vida, que ellos puedan ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si necesita la oración, por favor, escríbame a mi correo electrónico ministerio.echandolaredaLmal@gmail.com. ministerio.echandolaredaLmal@gmail.com. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete y toca la campana de notificación para que recibas alertas cuando yo suba nuevos mensajes. Dios le bendiga, Dios le guarde.